Buenos días, alegrías, ¿cómo están? Bien, también. Bueno, el día de hoy nos toca el Gabinete de Seguridad, martes de seguridad, y está con nosotros Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, la maestra Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y también el general Hernán Cortés, comandante de la Guardia Nacional, y nos acompaña también el maestro Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Vamos a iniciar como estamos a mitad de mes, no presentamos los resultados de el número de homicidios y otros delitos porque pues todavía no se cierra el mes, entonces son datos preliminares. Esos se presentarían hasta posterior más o menos al 10 de agosto para conocer los datos de julio. Entonces el día de hoy vamos a presentar por un lado avances de lo que significó la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad, que sigue hacia adelante, particularmente dos temas importantes que va a presentar Marcela. Después Rosa Isela presenta los avances de la estrategia de atención a las causas. Después el secretario de Seguridad, los resultados de estos 15 días, de los últimos 15 días en distintos temas. Y después presentaría el general Hernán Cortés una estrategia que estamos desarrollando para seguridad en carreteras, Cero Robo se llama. Es una estrategia especial para carretera México-Puebla, México-Querétaro y Culiacán-Mazatlán. En particular en estas tres estamos iniciando, aunque es una estrategia que va para todas las carreteras federales de nuestro país. Presenta él la estrategia y Jesús Esteva también la parte de Secretaría de Comunicaciones y Transportes que le corresponde a la estrategia Carreteras Seguras. Esa sería la presentación del día de hoy. Después vienen los videos, o un video más bien del avance de estos 15 días y en general del avance desde que inició nuestro gobierno, y después vamos con las preguntas. Bueno, entonces va primero Marcela y luego Rosa Isela. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Como mencionaba la Presidenta, les presentaremos un par de acciones concretas que tienen que ver con la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, su implementación. Recordar que se trata esta nueva ley de una reforma estructural que pone en el centro de la política de seguridad a las personas a través de la consolidación y profesionalización de las instituciones de seguridad pública y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Gracias a esta iniciativa, que ya es ley presentada por la Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, México contará con una Academia Nacional de Seguridad Pública que unificará la formación de quienes tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía. Esta academia formará a titulares de secretarías de seguridad y fiscalías estatales, altos mandos ministeriales, policiales y penitenciarios y personal operativo especializado. La primera generación en esta academia estará integrada por agentes de investigación e inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con un primer grupo conformado por 250 aspirantes que inicia su formación de 9 meses este próximo 4 de agosto, ya prácticamente en menos de 2 semanas. El proceso de admisión ha sido riguroso, se publicó una convocatoria el pasado 31 de marzo y a la fecha más de 28,000 personas
todas ellas con requisito mínimo de contar con licenciatura, han aplicado a dicha convocatoria y a un proceso de reclutamiento que incluye evaluaciones físicas, médicas, psicométricas, psicológicas, toxicológicas y poligráficas. Este año ingresarán a su formación en total 1,000 jóvenes con vocación de servicio y que serán parte de una nueva generación de profesionales de la seguridad. También en septiembre iniciará el primer curso para titulares de secretarías de seguridad, de fiscalías y altos mandos de estas instituciones. El Gobierno de México apuesta por la formación de profesionales de la seguridad con una visión ética, humanista y de amor a la patria. El segundo aspecto que nos gustaría compartirles el día de hoy es que esta ley también establece los estándares para tener mejores instituciones policiales y de procuración de justicia. La nueva ley exige a todas las policías y fiscalías del país cumplir con estándares mínimos de calidad. Ya no solo se evaluará y certificará a los individuos, sino también a las instituciones. Esto significa, entre otras cosas, que las instituciones deberán contar con áreas mínimas. En el caso de las secretarías de seguridad estatales, por ejemplo, además de contar con áreas operativas, deberán tener áreas de asuntos internos, de carrera policial y una academia o instituto de formación. En el caso de las fiscalías, deberán contar con áreas de atención a víctimas, de policía de investigación, servicios periciales, fiscalías de alto impacto, de delitos de género, entre otros. Además, se deberá profesionalizar al personal según su función y de acuerdo a los diferentes perfiles que también establece esta ley. Se evaluará el desempeño de los mandos y de las mismas instituciones y se deberán garantizar las prestaciones mínimas con las que deben de contar las y los policías del país. Con estas acciones se inicia la implementación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como decía en un inicio, con un enfoque de coordinación que promueve el fortalecimiento de las instituciones policiales y de procuración de justicia. Es una muestra del compromiso del Gobierno de la presidenta Sheinbaum y del Gobierno de México para construir un país más seguro para todas y todos. Muchas gracias. Permiso, Presidenta. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Seguimos construyendo la paz con la atención a las causas que generan la violencia. Como parte de la estrategia impulsada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con autoridades de los 3 órdenes de gobierno, familias y comunidades, realizamos las jornadas por la paz de reforestación en todo el país. De la mano de más de 14,000 jóvenes, plantamos casi 50,000 árboles. En escuelas de nivel básico y medio superior, parques y centros comunitarios, realizamos jornadas por la paz de ajedrez en el marco de la campaña por la paz y contra las adicciones, donde participaron niñas, niños, adolescentes, jóvenes. Desde la Secretaría de Gobernación impulsamos la integración de los consejos de paz y justicia cívica, que articulan los esfuerzos de los 3 órdenes de gobierno y actores sociales, como instituciones educativas, asociaciones civiles, religiosas, empresas, líderes comunitarios, para impulsar acciones conjuntas en beneficio de las comunidades. En Nayarit, el 7 de julio se tomó protesta al Consejo Estatal de Paz y Justicia Cívica en conjunto con el Gobierno del Estado, así como los 20 consejos de cada uno de sus municipios. Asimismo, se instaló el primer Consejo Municipal de Paz y Justicia Cívica en Ciudad Juárez, Chihuahua, en favor de las familias de la localidad. Seguimos trabajando en territorio a través de las 32 mesas de paz estatales y 266 regionales, con las jornadas por la paz, donde niñas, niños, adolescentes y jóvenes se involucraron en actividades comunitarias y en la recuperación de espacios.
Intervenimos en 49 municipios, en 10 entidades del país. Agradecer a los gobiernos estatales y municipales que caminan para atender a la población en las jornadas de paz. Con personas servidoras públicas de los gobiernos federal, estatal y municipal, continuamos la visita casa por casa. 145,702 para entrevistar a las familias, identificar necesidades de sus comunidades y acercar los programas de bienestar a quienes no cuentan con ellos e invitar a jóvenes que no habían encontrado oportunidades educativas o laborales. Agradecer a las distintas dependencias que ofertan programas y servicios en las ferias de paz, donde la población acude a realizar trámites para programas, servicios, a recibir consultas médicas, orientaciones jurídicas y en las que niñas, niños, adolescentes y jóvenes participan en actividades lúdicas, deportivas y culturales. También la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por la entrega de 26,836 tarjetas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en los municipios prioritarios. Con esto reafirmamos el compromiso del Gobierno de México con nuestras juventudes. Fomentamos el diálogo comunitario y el emprendimiento de acciones a través de los comités de paz. En Celaya, por ejemplo, se consolidó la recuperación de una cancha en la que jóvenes celebraron la colocación de luminarias con un mini torneo de fútbol. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se inauguró un albergue para los familiares de pacientes del Hospital de las Culturas que beneficiará a la población de Los Altos. Además, nos reunimos con vecinas, vecinos del mismo municipio en una asamblea comunitaria donde se acordó dar continuidad a las acciones que se implementaron en beneficio de la población. En Michoacán, como resultado de la Asamblea Regional del Plan de Justicia Purépecha, estamos dando inicio a las ferias de paz con un despliegue escalonado y rotativo en sus 4 regiones para atender a toda la población. Decirle, Presidenta, que en este esfuerzo conjunto que usted nos instruyó, nos permitió ofrecer hasta el momento 2,350,930 atenciones. Reiteramos el agradecimiento a todas las instituciones, servidores públicos que día con día trabajan en el territorio y asisten a la población. Gracias a la Secretaría de Bienestar, de Cultura, de la Defensa, de Educación, de Marina, de Salud, de Trabajo, al IMSS Bienestar, al ISSSTE y a todas las dependencias como SEDATU también, que nos fortalecen desde los gobiernos estatales y municipales. Continuamos promoviendo nuestra acción social, sí al desarme, sí a la paz, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Iglesia Católica y los gobiernos de estados y municipios. Hemos estado en 29 estados. El día de hoy se inaugura nuestro módulo en Cajeme, Sonora, invitando a la población a abrazar la bandera de la paz, entregando sus armas de manera anónima a cambio de dinero en efectivo. Del 10 de enero al 17 de julio, la población ha intercambiado de manera voluntaria y anónima 4,872 armas de fuego, 2,900 de ellas armas cortas, 1,357 armas largas, 615 granadas, así como cartuchos y cargadores. También se han intercambiado 4,585 juguetes bélicos por juguetes educativos. Y con esta acción enseñamos a nuestras infancias que el diálogo es la mejor forma de solucionar los conflictos. Y como dijo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, el camino a la felicidad no es el poder del dinero o el poder que proporciona disparar un arma. El camino a la felicidad es la fraternidad y el construir una sociedad justa, libre, democrática, donde nadie viva hambre o nadie viva falta de acceso a la educación, a la salud o al ingreso digno.
hoy. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Las caravanas de atención a las causas que generan la violencia mantienen su marcha en diferentes estados, coordinadas por la Secretaría de Gobernación. A través de las Jornadas por la Paz, autoridades y jóvenes limpiaron y reforestaron zonas en sus comunidades. La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es precisa: más territorio y menos escritorio. Brigadistas recorren colonias que por décadas estuvieron olvidadas para ofrecer más de 100 programas de 37 dependencias del gobierno federal, así como estatales y municipales. En las plazas públicas, las dependencias de los 3 órdenes de gobierno organizan ferias de paz, donde la comunidad recibe atención médica preventiva e información para una vida saludable y libre de adicciones. A esto se suman torneos de ajedrez, organizados por representantes de las mesas de paz, actividad que se integra a las culturales, recreativas, lúdicas y deportivas, entre otras. Con los senderos de paz se recuperan espacios públicos que se transforman en calles iluminadas, limpias y seguras, sobre todo para mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, se realizó en el atrio de la Basílica de Guadalupe Sí al Desarme, Sí a la Paz, donde las personas intercambiaron armas de fuego por dinero de manera anónima y voluntaria. Ahí, elementos de la Defensa Nacional destruyeron los artefactos. La estrategia de atención a las causas da la oportunidad de amar a la familia, a la comunidad, a la naturaleza y a la patria. Por eso, atender las causas que generan la violencia es abrazar la bandera de la paz, no solo con las manos, sino con los actos. Es justicia social. Permiso. Muy buenos días. Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad ha fortalecido la coordinación interinstitucional, potenciando la capacidad de investigación, inteligencia y el uso de tecnología para actuar con mayor precisión. En los últimos 15 días han sido detenidas 784 personas y se aseguraron casi 400 armas de fuego, más de 8 toneladas de droga y se inhabilitaron 28 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas. Los resultados obtenidos del 1 de octubre del 2024 al 17 de julio del 2025 por el Gabinete de Seguridad, en este periodo han sido detenidas más de 26,000 personas por delitos de alto impacto, 204 toneladas de droga, incluyendo cerca de 1,5 toneladas y más de 3,500,000 pastillas de fentanilo. Se han asegurado 14,000 armas de fuego y en 21 estados de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina han destruido 1,193 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. Los aseguramientos y laboratorios desmantelados representan una afectación económica de cientos de millones de pesos para los grupos delictivos. En representación de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad, así como del Centro Nacional de Inteligencia, voy a mencionar los casos más relevantes de las últimas 2 semanas. En Ciudad Guzmán, Jalisco, con trabajos de inteligencia militar, fueron detenidos 3 integrantes de un grupo delictivo, entre los que destaca Jesús Santiago N., alias R1. Se aseguraron 4 armas de fuego y un aditamento lanzagranadas. En Querétaro, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Fiscalía General de la República, con apoyo de la Fiscalía de Querétaro y de Guerrero, detuvieron a Eduardo Maclovio N., alias WM, vinculado con la familia michoacana y generador de violencia en la zona norte de Guerrero.
En diferentes acciones realizadas en los municipios de Ciudad Juárez y Coyame de Sotol, Chihuahua, fueron detenidas 5 personas. Se aseguraron 24 armas de fuego, 1,000 cartuchos, cargadores y más de 10,000 pastillas de fentanilo, lo que representa una afectación económica de 3.8 millones de pesos. En diferentes acciones en Monterrey, Nuevo León, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad, en coordinación con Fuerza Civil del Estado de Nuevo León, fueron detenidas 9 personas generadoras de violencia en la entidad, entre ellas Emiliano N. y José N., quien cuenta con una orden de aprehensión en los Estados Unidos. A dichos sujetos se les aseguraron $100,000 en efectivo. Además, 7 de los detenidos fueron identificados como integrantes del Cártel del Noreste y se les aseguró armamento y droga. En 2 acciones realizadas en Sonora, en coordinación con las autoridades del Estado, fueron detenidas 3 personas y se aseguró un tractocamión con 21 kilos de goma de opio y 12 kilos de fentanilo. En operativos realizados en Culiacán, Cozalá y San Ignacio, Sinaloa, fueron detenidas 5 personas vinculadas con una agresión a las autoridades. Se aseguraron 23 armas largas, 60 cargadores, más de 2,000 cartuchos, 251 kilos de metanfetamina, 103 kilos de fentanilo, 2 kilos de cocaína y 151 artefactos explosivos. En otra acción, en Culiacán, Sinaloa, fueron detenidas 8 personas, entre ellas José Manuel N., alias Mono Canelo, y se aseguraron armas de fuego, narcóticos, vehículos y artefactos explosivos. José Manuel es identificado como generador de violencia en Culiacán, dedicado a la distribución de droga y a coordinar homicidios de integrantes de grupos rivales, así como de ataques a la autoridad. También es uno de los responsables de reclutar personal para el grupo delictivo. En esta administración se han reforzado las labores de inteligencia e investigación para combatir el robo y distribución ilícita de hidrocarburo. En las últimas semanas se realizaron operativos coordinados en los estados de Coahuila, Guanajuato, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, donde se obtuvieron los siguientes resultados. Fueron detenidas 23 personas, se aseguraron 39 tractocamiones, 57 contenedores, 42 autotanques y 65 carrotanques, y la recuperación de más de 8 millones de litros de hidrocarburo. También en estas operaciones se aseguraron 560 kilos de cocaína. A partir de la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum en días recientes, se aumentó la presencia en territorio de células especializadas en este delito y se fortaleció la coordinación con autoridades locales, además de promover el número de denuncia 089. Esto nos ha permitido responder con mayor eficacia, mayor coordinación y gracias a la confianza ciudadana ya hemos tenido resultados a través de denuncias. Se han detenido 37 extorsionadores en Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Estado de México y Tabasco. Por mencionar algunos, en Iguala, Guerrero, se detuvieron a 2 hombres por extorsión. En León, Guanajuato, fueron detenidos 4 hombres por extorsión. En Pátzcuaro, Michoacán, en seguimiento a una denuncia ciudadana al 089, fueron detenidos en flagrancia 3 extorsionadores que operaban en la región. También en Morelia, Michoacán, en 2 acciones realizadas por elementos del Gabinete de Seguridad, cumplimentaron 2 órdenes de aprehensión por el delito de extorsión en seguimiento a una denuncia anónima al 089. En Puebla se realizó un despliegue operativo con personal del Gabinete de Seguridad en coordinación con las autoridades del Estado, donde fueron detenidas 4 personas. 2 de ellas ya contaban con orden de aprehensión, entre quienes se encuentran Josafat N., principal operador de una célula delictiva dedicada a la extorsión mediante la modalidad de secuestro virtual. Los detenidos se hacían pasar por integrantes de un cártel y utilizaban una cabina acondicionada para simular situaciones, ruidos, etc., y generar miedo en sus víctimas. Finalmente, en diferentes operativos realizados en los municipios de Cárdenas, Centro y Cunduacán, Tabasco, el Gabinete de Seguridad con la Fiscalía General de Tabasco y la Secretaría de Seguridad Local detuvieron a 14 personas relacionadas con extorsión y cobro de piso, relacionadas con el grupo La Barredora. En estas acciones se aseguraron 5 armas de fuego, cargadores, cartuchos, dosis de droga, vehículos y dinero en efectivo, producto de la extorsión. Muchas gracias. Con permiso.
Buen día a todas y a todos. Por lo que se refiere a la seguridad en carreteras, las cifras hasta el mes de junio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto al robo de vehículos de carga en todo el territorio nacional muestran una tendencia a la baja, con un decremento del 22.41% a partir del mes de enero de 2025. No obstante, y a fin de atender con mayor contundencia el robo en carreteras, la Presidenta de la República dispuso se implementaran los planes cero robos en las autopistas México-Querétaro, México-Puebla, que aportan el 29% del total de este ilícito, y en las carreteras federales Mazatlán-Culiacán, por la situación particular que vive esta entidad. Para el efecto, se llevó a cabo el análisis de los puntos donde tienen mayor frecuencia los robos, horarios que se presentan, infraestructura, carretera, accesos y salidas irregulares, así como grupos delictivos y otros factores, y se determinó reforzar los medios humanos, materiales y tecnológicos para atender esta contingencia, quedando de la siguiente forma. En la autopista México-Querétaro se incluyen en el despliegue 585 efectivos y 194 vehículos. También se apoya con 3 helicópteros, 2 aeronaves no tripuladas y 20 drones, así como con 10 torres para la detección de vehículos con reporte de robo y para la identificación y ubicación de los grupos delictivos se desplegaron 4 células de inteligencia. Por lo que se refiere a la situación en la autopista México-Puebla, su despliegue en medios contempla 302 elementos y 131 vehículos, y dentro del apoyo aéreo se incluyen 3 helicópteros, 2 aeronaves no tripuladas y 22 drones, así como implementos tecnológicos. Se han desplegado 10 torres para la detección de vehículos con reporte de robo y 5 células de inteligencia para la identificación, ubicación y detención de integrantes de organizaciones delictivas. Finalmente, en la maxipista de Mazatlán a Culiacán, realizan patrullajes 298 efectivos en 143 vehículos, quienes reciben el apoyo para sus operaciones de 2 helicópteros y 12 drones como medios aéreos. De igual manera, el despliegue incluye 5 torres de identificación de vehículos robados, así como 4 células de inteligencia para la obtención de información para generar órdenes de aprehensión y órdenes técnicas de investigación. Con este despliegue de tropas y medios se busca reducir aún más la incidencia de robos vehiculares de transporte de carga y de vehículos particulares. Otra de las operaciones que se realizan para contribuir a la seguridad pública es la denominada Paradero Seguro, cuyo objetivo es el desmantelamiento de los establecimientos conocidos como cachimbas. Y en este plan, en lo que va de la administración, se han desarticulado 145 instalaciones de esta naturaleza, asegurado 171.736 litros de hidrocarburo y detenido a 38 personas, entre los resultados más relevantes. Adicionalmente a lo descrito, con motivo de la temporada de vacaciones de verano y como es tradición, el personal de la Dirección de Carreteras de la Guardia Nacional implementó a partir del 1 de julio el Plan Vacaciones Verano 2025. Esta operación tiene como propósito brindar seguridad a los vacacionistas nacionales y extranjeros en 5 áreas prioritarias: destinos turísticos, aeropuertos, tramos carreteros, zonas de concentración de personas y programa Héroes Paisanos. En cuanto al despliegue, en 21 destinos de playa y 8 zonas arqueológicas de 18 estados, se cuenta con un efectivo de 2.370 elementos y 96 vehículos entre los apoyos principales. Por lo que se refiere a la seguridad en terminales aéreas, se encuentran desplegados 1.865 efectivos que ocupan 10 aeropuertos prioritarios, sin descuidar 49 más que también son custodiados. A nivel nacional, para la seguridad en 15 autopistas utilizadas con mayor flujo por los vacacionistas, se destinaron 15.000 efectivos y 4.245 carros radiopatrulla,
desplegados en 195 estaciones carreteras. Para aquellas zonas de mayor concentración de personas como son las terminales de autobuses, centros comerciales, plazas públicas y mercados de áreas urbanas, se cuenta con 17,800 efectivos de Guardia Nacional que realizan tareas de proximidad, así como 2,542 vehículos. Finalmente, para el apoyo al Instituto Nacional de Migración en la implementación del programa Héroes Paisanos, se encuentran operando 1,771 efectivos con 253 vehículos en 253 módulos de atención, orientados principalmente en 8 cruces fronterizos. De esta manera, la Guardia Nacional trabaja por la seguridad de los vacacionistas con un efectivo de 41,866 elementos, habiendo implementado a la fecha diversos operativos, dentro de los que destacan el antiasalto, cinturón y radar. Si bien los resultados son positivos en las diferentes operaciones presentadas, la Guardia Nacional manifiesta su compromiso para continuar trabajando permanentemente por mejorar las condiciones de seguridad en el país. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. A continuación, informo las acciones de seguridad que estamos implementando en carreteras por instrucciones de la Presidenta de la República. Adelante. Son 4 acciones principales: el cierre de accesos irregulares, la instalación de arcos dinámicos, la modernización de la infraestructura y los paradores integrales. La siguiente. En cuanto a cierre de accesos irregulares, en específico estamos iniciando en la México-Querétaro y en la México-Puebla. En total tenemos detectados 118 accesos irregulares y llevamos 17 atendidos. Aquí vemos entre Tepalcapa y Palmillas tenemos 41 accesos irregulares, 9 cerrados ya durante el mes de julio y 32 accesos por delimitar. Y entre Palmillas y Querétaro traemos 39 accesos irregulares detectados, 6 cerrados ya durante el mes de julio y 33 accesos en proceso. La siguiente. En cuanto, bueno, aquí algunas imágenes de en qué consiste estos trabajos. Ahí se ven las huellas de lo que son estas zonas donde llegan a tener salidas que no están confinadas, y comenzamos ya sea colocando dovelas de concreto, abriendo zanjas y después construyendo muros de mampostería. Ahora verán algunas de las acciones en las diferentes zonas. Pasamos a México-Puebla. Aquí tenemos detectados 38 accesos irregulares, 2 accesos cerrados durante el mes de julio y 36 en proceso. La siguiente, vean el tipo de confinamiento que se tiene. Actualmente estamos trabajando ya en ya sea crear la zanja, construir las cimentaciones y construir este tipo de muros de mampostería en distancias extensas para lograr esta seguridad. Ahí se ve la piedra que será utilizada para los muros y el confinamiento inicial a través de dovelas de concreto. La siguiente. En cuanto a la instalación de arcos dinámicos, estos equipos nos permiten no solamente tener reconocimiento de placas, sino también tienen sensores de dimensiones y básculas de pesaje. Tienen radares de velocidad, y esto, además de incrementar la seguridad en las carreteras, también nos da la prevención de accidentes y la regulación del autotransporte. Esto en reforzamiento a los operativos que lleva a cabo Guardia Nacional y que también lleva a cabo Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Estos, adelante, estaremos instalándolos en 12 puntos estratégicos, en específico las carreteras donde se están haciendo estos operativos de seguridad, la Querétaro y la de Puebla, pero además tenemos ubicados los ejes troncales principales del país donde corre la mayor parte de la carga, y ahí estamos también instalándolos. La siguiente.
En cuanto a la modernización de infraestructura, al día de hoy, desde Capufe, se tienen 2.142 dispositivos de detección, que son cámaras panorámicas, cámaras de carril y cámaras en caseta. Se tiene 155 trabajadores trabajando todos los días del año, 24 horas, se tiene el monitoreo y se estará duplicando durante esta administración esta infraestructura. La siguiente. En cuanto a los paradores integrales, se publicó hace unos días ya los lineamientos para la inversión de estos paradores, para la construcción de estos paradores. Esta será una inversión mixta. Se tienen con ellos, controles de acceso y seguridad, estacionamientos, servicios, áreas de descanso y esparcimiento, áreas médicas, zonas de alimentos y adelante. Se publicó ya estos lineamientos para que estemos primero formalizando 13 paradores que existen. Adelante. El arranque de obra de 10 paradores con esta inversión mixta, que esto será durante 2025. Estamos hablando de una inversión cercana a los 1,000 millones de pesos y entre 2025 y 2030 calculamos que mínimo estaremos construyendo 30 paradores integrales más en la red federal de carreteras. Esto pues en apoyo a no tener las cachimbas, sino tener paradores seguros y donde puedan tener los servicios que requieren los operadores de tráilers. Y es cuanto. Muy bien. Listo, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a… los videos, claro. El video más bien, sí. El compromiso del Gobierno de México con la ciudadanía continúa dando resultados a través de los 4 ejes que integran la Estrategia Nacional de Seguridad. Atención a las causas. Consolidación de la Guardia Nacional. Impulso a la inteligencia e investigación. Coordinación efectiva entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas. Desde octubre de 2024 a la fecha, el aseguramiento de drogas y armas realizado por el Gobierno de México constituye un avance en la protección de la salud y el bienestar de la juventud, lo que fortalece la seguridad de los mexicanos. Con todos estos decomisos de armamento y de más de 200 toneladas de droga, se ha dado un fuerte golpe financiero a las organizaciones criminales, con pérdidas estimadas en más de 45.500 millones de pesos. La suma de estos esfuerzos han contribuido a que el primer semestre de este año sea el primer semestre con el registro de homicidios dolosos más bajo desde 2016. Además, 25 estados de la República disminuyeron este delito en el primer semestre de 2025, en comparación con el mismo semestre del año pasado. También una baja en el promedio diario de este delito a nivel nacional de junio de 2024 en comparación con junio de 2025 de 24.5%. Durante los últimos 15 días se efectuaron aseguramientos relevantes, resaltando 1.140 kilogramos de metanfetaminas el 6 de julio en Tijuana, Baja California. 251 kilogramos de metanfetaminas, 25 kilogramos de fentanilo, 2 kilogramos de cocaína y 23 armas largas el 12 de julio en el estado de Sinaloa. 559 kilogramos de cocaína en una embarcación el 16 de julio al sureste de Oaxaca. 5.750 kilogramos de metanfetaminas y 55.000 litros de precursores químicos en 7 laboratorios y 5 áreas de concentración el 17 y 18 de julio en Sinaloa. Esto representa un importante avance en el cumplimiento de nuestras misiones para garantizar la seguridad del pueblo de México. Del 7 al 17 de julio se llevó a cabo la detención de 784 personas, entre las cuales destacan los objetivos prioritarios siguientes. Máximo N., alias Max, jefe de un grupo delictivo que opera en Nayarit. David N., jefe de un grupo delictivo que opera en Sinaloa. Pedro N., alias Tolín, jefe de plaza de un grupo delictivo que opera en Sázabe, Sonora.
David N., encargado de la distribución de narcóticos en distintos puntos de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Desde el 1 de octubre de 2024 al 17 de julio de 2025 se han implementado acciones que contribuyen a la protección del autotransporte en carreteras con los siguientes resultados: 231 detenidos, 1,218 vehículos recuperados. Además, se ha dado un impulso a la seguridad en carreteras con la nueva estrategia implementada por el gobierno federal en los tramos carreteros México-Puebla, México-Querétaro y Mazatlán-Culiacán. Estas acciones y resultados reflejan la determinación del Gobierno de México para proteger a las familias mexicanas, fomentando un entorno de seguridad, desarrollo y bienestar para todas y todos. Gobierno de México. Muy bien, ahora sí vamos a las preguntas. A ver, Hans. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar de Noticiero en Redes. Aprovechando el tema de seguridad, preguntar sobre el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Bermúdez Requena, si se tiene más información al respecto por parte del gabinete. Omar. Desde el 2024, a raíz de varias notas periodísticas e información local en el estado de Tabasco, había ya indicios de la participación de este sujeto. Es de manera oficial hasta noviembre del 2024 cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco inicia una carpeta de investigación. Hay confirmada una carpeta de investigación que inicia en noviembre del 2024 y en febrero del 2025, ya con un nuevo equipo de seguridad en Tabasco, instruido por el gobernador Javier May, se obtiene una orden de aprehensión en contra de este sujeto. Él, a partir de febrero del 2025, cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro, y también a través de los mecanismos de colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia, con la Fiscalía General de la República, se obtuvo también la ficha roja de Interpol. ¿Ha habido algún avance en su búsqueda? Estamos trabajando en ello, estamos colaborando con el gobierno del estado para su búsqueda. El gobierno del estado es quien lo está buscando y el gobierno federal está apoyando en la localización de este sujeto. Es importante mencionar que en Tabasco, en febrero, recordemos también que la presidenta Claudia Sheinbaum ordena un reforzamiento a la seguridad de Tabasco por todos los hechos violentos que venían dándose de varios meses anteriores. Pasamos de un promedio diario de 3.2 homicidios, un total de 90 en el mes de febrero, a un promedio de 1.7 promedio diario en junio. O sea, después de que la presidenta ordena el reforzamiento en seguridad del gobierno federal, hay una disminución de 45% en los homicidios, y como parte de los avances en la ubicación de este sujeto se realizaron también varias detenciones en lo que va de este año. Se detuvo en Villahermosa en este año a Francisco Javier N., alias El Guasón, un sujeto que era de los principales operadores de la barredora, a Edson Aldair N., alias Zavala, también identificado como el sucesor del otro sujeto que se detuvo, a Jorge Luis N., ambos integrantes de la barredora, así como a 6 integrantes más de este grupo delictivo que pues claramente tienen debilitamiento que se ha visto reflejado en la baja de los homicidios. Gracias, secretario. Gracias. Le agradezco. Presidenta, sobre otro caso, aprovechando igual el tema de seguridad, aquí ya el fiscal federal ya ha comentado sobre la investigación al expresidente Peña Nieto sobre el tema de Pegasus. Hace unos días el periodista que reveló esto en The Marker, Gur Mejido, comentaba que sobre este tema del arbitraje entre estos dos empresarios israelíes de origen israelí, que tiene que ver no solamente con la venta de este servicio, de este software espía Pegasus a nuestro país en el gobierno de Peña Nieto, que pues ya ha concluido este arbitraje. Preguntar si se pediría por parte de, si se tiene pensado, en el gabinete se ha comentado sobre pedir información sobre este juicio que se llevó a cabo,
allá en Israel, ya que dijo declaró en una entrevista este reportero israelí que se puede pedir esa información, según él, a la justicia israelí. Preguntar si se tiene contemplado pedir esto. Corresponde a la Fiscalía, es decir, a partir de lo que mencionó aquí el fiscal, es que se abrió una investigación y corresponde al fiscal poder solicitar toda la información que se requiera, pues no solamente en México, sino en cualquier país. Entonces, corresponde a la Fiscalía. Y también se comentó que, igual, siguiendo las declaraciones de este periodista, que estos dos empresarios continúan tratando, así textualmente lo dijo, de hacer negocios en México con el gobierno mexicano. Preguntarle cómo ellos son, hasta donde se sabe, proveedores de servicios de seguridad, equipamiento de seguridad, vigilancia cibernética, de acuerdo a información que he recabado. Preguntarle si se ha detectado o se han sabido de estos empresarios que intenten hacer negocios con el gobierno de México. No, por lo menos con el gobierno, con la Secretaría de Seguridad, las secretarías del gobierno de México, no. Ok, Presidenta. Gracias. Como segundo tema, yo quisiera preguntarle sobre una encuesta que se ha publicado por parte de las Heras. Es una encuestadora que pues también publica frecuentemente valoración, evaluaciones y en particular de seguridad. Ayer se difundió una donde el 63% de la población asegura que el trabajo de usted en materia de seguridad, del equipo de seguridad, ha sido muy bueno. El 63% así lo considera. El 56% del pueblo asegura que la situación de seguridad del país ha mejorado desde que usted es presidenta de nuestro país. ¿Qué comentarios, si ha estudiado esta encuesta, si la ha leído, si la compartió? Sí, salió ayer, no sé si la tienes por ahí, a ver si… Es de las Heras, que es una encuesta, bueno, una empresa encuestadora reconocida, y la pregunta es si la situación ha mejorado. 56% dice que está igual de bien o ha mejorado, 40% que está igual de mal o ha empeorado. ¿Cómo cree que estará la situación de seguridad del país durante o dentro de un año? 68% piensa que mejor, 26% que peor. ¿Y cómo evalúa? Ahí debería de haber sido del Gabinete de Seguridad, ¿verdad? Porque no solo es la presidenta, sino el trabajo que estamos haciendo, y 63% lo considera bueno o muy bueno. Y abajo, bueno, ya son otros temas que tienen que ver con seguridad. Déjale. Decomiso de drogas, 52 más 12. Aumento a las penas de cárcel a los criminales, 47 más 16. Capacitación, equipamiento, mejora de sueldos y prestaciones a las fuerzas de seguridad. Decomisos y combate al huachicol. Combate y detención de los líderes del crimen organizado. Atención a las causas, combate a la corrupción. Abajo. Y de las instituciones, 59% considera que están mejor, adelante, o igual de bien. Si damos resultados, 62% dice que sí. Y bueno, ya la ficha técnica para ver cómo se hizo la encuesta. Son encuesta nacional considerando 1000 entrevistas, 7 estratos de acuerdo con la competencia electoral. No, lo que no sé si es telefónica o… no, cuantitativo en vivienda. Fue en vivienda. ¿Cómo se siente con esos resultados, Presidenta? Pues hay que seguir trabajando, porque aquí no es… no se trata en la seguridad de… Mientras la gente se siga sintiendo insegura en cualquier lugar de la República, hay que seguir trabajando, y además es nuestra tarea y lo hacemos todos los días.
Por último, Presidenta, preguntarle sobre el tema de que el diputado Y Ávila… bueno, felicitar al gabinete por el reconocimiento de la gente. Al Gabinete de Seguridad. Sí. En el último tema, Presidenta, preguntarle, sé que hace unos días el diputado Arturo Ávila, que es vocero de Morena en la Cámara de Diputados, en la fracción parlamentaria de Morena, presentó un punto de acuerdo para crear una comisión especial que investigue el llamado cártel inmobiliario. Señala que posibles delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, uso indebido del cargo y violaciones urbanísticas que afectan a comunidades enteras. También mencionó este diputado que hay transferencias sospechosas, lo dijo así, por 350 millones de pesos de familiares de Jorge Romero, el presidente del PAN, ventas simuladas de departamentos y la desaparición de evidencias tras una inundación. Pues se ha confirmado este punto de acuerdo y pues ya se presentó formalmente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues está bien, si así lo decide el Congreso, que se haga la investigación. Tiene esas facultades el Congreso y está bien que se abra la investigación. Gracias, presidente. Hay que recordar que cuando estuvimos en la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, fue cuando abrimos esa investigación, porque resulta que ocurre un episodio de un tanque de gas que explota en un departamento en la alcaldía Benito Juárez. Y cuando hace la investigación, que es de oficio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entonces encabezada por Ernestina Godoy, encuentra que todos los departamentos están a nombre de una persona. Y de ahí empiezan a jalar la investigación y pues empiezan a encontrar que hay otros departamentos y otros departamentos y otros edificios y otros edificios vinculados con violaciones al uso de suelo, mal construidos en algunos casos. Entonces la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, entonces encabezada por Carlos Ulloa, inicia una investigación para revisar los usos de suelo y encuentra pues que hay muchísimos edificios en la alcaldía Benito Juárez que violan el uso de suelo, que deberían tener 3 pisos y tienen 5, que deberían tener 2 pisos y tienen 7. Y entonces la gente empieza a ir a denunciar a la SEDUBI porque se abre una mesa de trabajo para que se denuncie. Y a la hora que se está haciendo la denuncia se empieza a encontrar que hay departamentos que no se pueden escriturar, porque aparecía el edificio con 2 pisos y como tiene 5, pues los de los 3 pisos que no están reconocidos, pues cómo se van a escriturar. Y entonces empieza un proceso también de regularización por la gente que compró de buena fe. Primero hacer una revisión estructural de los edificios para ver si están bien o no, y dependiendo del tiempo en que se hayan construido, ver si es factible su regularización o no. Pero ahí inicia un proceso de investigación de la Fiscalía. En ese proceso, varios empresarios deciden colaborar con la investigación y ahí dicen a quiénes le entregaron el dinero a partir de moches para violar el uso de suelo. A eso se le llamó el cártel inmobiliario. Y hay detenidos. El entonces coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México está detenido todavía, y muchas otras personas. Algunas incluso devolvieron dinero para poder quitar parte de sus cargos, o sea, de que sí era cierto, personajes incluso que pasaron años en la misma posición en la alcaldía Benito Juárez. Entonces sí hubo un modus operandi en la alcaldía Benito Juárez para violar los usos de suelo y a partir de ahí conseguir recursos para beneficio personal de funcionarios públicos, y hay personas detenidas. Entonces se hizo una investigación, no sé en este momento, tendría que informar la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, en qué va esa investigación,
pero hay personas detenidas. Entonces, si ahora el Congreso Federal quiere revisar estos casos, pues hay bastante sustento de lo que fue el cártel inmobiliario, en particular en la alcaldía Benito Juárez. Sí. A ver aquí proceso para que no digan que no damos la palabra. Sí. También, gracias, presidenta. Buen día, Dalila Escobar de Proceso. Sobre el tema del exsecretario. Perdón, no dije que la alcaldía Benito Juárez ha sido gobernada por el PAN desde que se elige a los alcaldes, desde el 2000. Adelante, perdón. Gracias, presidenta. Dalila Escobar. Preguntarle, sobre el tema del exsecretario de Seguridad en Tabasco, dado que la información de inteligencia pues ha sido crucial en este tema de Hernán Bermúdez Requena, yo quisiera preguntarle al general, si es posible, si se tenía información en torno a la vinculación de Bermúdez Requena, en todo caso, con grupos criminales, en todo caso, desde el 1999, si también se tiene información por parte incluso del gabinete o bueno, la instancia correspondiente, si desde 2006 tuvo una cuestión de un arresto por una presunta vinculación con la participación de la ejecución de un líder ganadero. Esto, bueno, pues se ha dado a conocer también. En este sentido, bueno, pues primero saber si estos informes de inteligencia confirman esta información respecto de los antecedentes que se tenía de indagatorias a Hernán Bermúdez, que por supuesto surgieron de escuchas a grupos criminales, no propiamente como tal a funcionarios. ¿Quieres, Omar, contestar algo al general? Omar. De la información que se tenía, todo está a disposición de la Fiscalía. En este momento está llevando la investigación, ¿sí? Seguramente usted se refiere al tema de Guacamayas. Guacamayas, no, todo lo que se sustrajo por hackeo pues no es información oficial. Sin embargo, está a disposición de las fiscalías, en este caso de la Fiscalía del Estado de Tabasco y en su momento, si así se requiere, también de la Fiscalía General de la República. Aunque, bueno, menciona usted que no es oficial porque a final de cuentas es una serie de informes, una serie de rastreos que ustedes llevan a cabo con dispositivos pues, de inteligencia. Quisiera preguntarle si la institución a su cargo considera necesaria, cuando encuentre este tipo de alertas de que pudiera estar vinculado un exsecretario que está a cargo de la seguridad de un estado, en cualquier lugar, incluso del país, si consideran que es necesario, en qué momento informar al Ejecutivo Federal de este tipo de alertas, pues precisamente para evitar que se lleven cuestiones delicadas. Bien, el proceso el ciclo de la información, ¿cómo se obtiene todo esto? Son muchas fuentes, es información bruta, hay muchas fuentes, desde recortes de periódicos, desde información que llegan a dar a algunas gentes que se llega a detener, esos famosos halcones, etcétera. Pero es información bruta que hasta que lleva todo un proceso muy detallado de análisis, hasta entonces es cuando se puede compartir, y como sea en el seno del Gabinete de Seguridad, pues también ya que es comprobada, se proporciona a las fiscalías en su momento, pero solo hasta entonces. En este caso de Bermúdez Requena, ¿se informó al entonces presidente o al entonces gobernador sobre esta situación? No se puede informar algo que no está comprobado, que no está sujeto a un análisis serio, formal. Claro. Sin embargo, bueno, se lo pregunto porque esta información, de acuerdo a lo que tuvimos conocimiento los medios y en general la población, se dio a partir de escuchas que se tuvieron por una labor que tiene que hacer la inteligencia militar y la cual pudiera pues ahí también preguntarle si se obtuvo con una orden judicial, y si esa se obtuvo con una orden judicial, el poder hacer este tipo de escuchas como se ha referido, entonces si de oficio no se debió perseguir este tipo de información para investigar al encargado de la seguridad en ese entonces. Toda esa información a detalle que usted requiere se la puede proporcionar la Fiscalía en su momento. Y bueno, ¿por qué no viene el fiscal? Saber en ese sentido. Bueno, finalmente nada más, general, aprovechar este tipo de generación de información, de reportes que tienen ustedes con este tipo de inteligencia, si tienen el objetivo finalmente de generar politiquería.
¿De generar qué, ¿Cuál es politiquería o cuál es el objetivo? Se lo pregunto porque derivado de toda esta información que ha surgido, las declaraciones políticas que se han hecho, o bueno, también si gusta la presidenta, las declaraciones políticas que se han hecho, entonces, pues ¿qué sentido tiene la información de inteligencia? A ver, el general responsable, porque no, le digo al general porque no le toca a él meterse en política, eso me toca a mí. Recientemente el general responsable de la zona hizo la declaración que había una orden de aprehensión a esta persona, al exsecretario de Seguridad, y es la verdad. Él lo único que dijo pues es lo que es la verdad. Como bien menciona el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, la investigación formal inicia en noviembre del 2024. Y es hasta febrero del 2025 que la carpeta de investigación está completa por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco y se pide la orden de aprehensión y un juez la otorga. Y a partir de ahí, pues inicia la búsqueda de esta persona. Parte del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación que creamos por ley tiene que ver con esto. La inteligencia militar pues tiene mucha información que rescata de distintas fuentes, desde fuentes públicas hasta fuentes de alguna persona que les dijo algo a un militar, ahora a un guardia nacional, pero no necesariamente eso se traduce en una carpeta de investigación. ¿Quién hace las carpetas de investigación? Las fiscalías. Entonces, ahora con el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación lo que se busca es, con la inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la inteligencia que pueda proporcionar Marina, Sedena o Defensa y otra inteligencia, pues ver si realmente son elementos sustantivos para poder generar una carpeta de investigación y coadyuvar con las fiscalías para abrir la carpeta de investigación. Entonces, nosotros entramos en octubre, el gobernador de Tabasco también entra en octubre y a partir de ahí inicia pues una investigación a esta persona formal en la Fiscalía. Viene un cambio en los mandos de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía, decisión del gobernador, y nosotros cooperamos desde el 1 de octubre en lo que se requiera. Ahora, la carpeta de investigación pues tiene que tener sustento. Es importantísimo, lo he repetido varias veces. No es una idea de que alguien está involucrado, tiene que haber pruebas fehacientes de que alguien está involucrado para poder abrir una carpeta de investigación. ¿Y a quién le corresponde otorgar una orden de aprehensión? A un juez, a una jueza. Pero las carpetas de investigación pues tienen que tener suficiente información. Desde que se abre la carpeta en noviembre, pues el juez, en el caso del Tribunal de Justicia de Tabasco, considera que es suficiente información para poder pedir la orden de aprehensión. Y nosotros estamos colaborando en todo lo que requiera el Estado de Tabasco. Sí, claro, derivado de que bueno, pues se tuvo esta información que gracias a la inteligencia militar se pudo dar y que a final de cuentas se pudiera estar comprobando en caso de que bueno, se lleve a cabo esta investigación con una orden de aprehensión con alguien que además está prófugo, que no pudiera aportar ni siquiera información, no da la oportunidad de esto. Yo quisiera preguntar si desde entonces se pudieron tener indicios, ¿por qué no investigar, por qué no se interpuso una denuncia? Es decir, obviamente ellos, quien no la interpuso, en este caso el gobierno del Estado lo pudo haber hecho, pues ellos tendrán que responder por qué no lo hicieron. Pero a ver, ¿por qué? Otra vez. ¿Por qué no investigar? Ahora sí que barajearla más despacio. Sí, ¿Quién no interpuso la denuncia? ¿Por qué no los gobiernos anteriores, si se tenían indicios desde entonces, no interpusieron denuncia? Ellos seguramente tendrán su respuesta, pero ¿por qué no investigar? ¿Por qué quienes estaban a cargo del Estado, del gobierno del Estado, no investigaron a su secretario de Seguridad? ¿Por pues omisión o por complicidad? Habría que preguntar. Bien, ¿hacia dónde va tu pregunta? Hacia el tema de Adán Augusto López cuando fue gobernador. Bueno, nosotros lo hemos dicho, la carpeta de investigación está abierta y se sigue la investigación. Nosotros no vamos a cubrir a nadie, absolutamente a nadie.
Pero todo el mundo tiene su información y todo el mundo tiene derecho a decir, como lo ha dicho el senador Adán Augusto, su versión. A nosotros, a partir del 1 de octubre, ¿qué es lo que realizamos? El apoyo al gobierno del Estado, a la Fiscalía del Estado, se abre la carpeta de investigación y en febrero se otorga la orden de aprehensión y ya se está en búsqueda de esta persona, incluso con ficha roja de Interpol. Y sigue la investigación no se cierra. Entonces, por eso yo dije ayer, aquí no se cubre a nadie, no se va a cubrir a nadie, las investigaciones en cualquier caso, para cualquier persona, deben hacerse. Pero de antemano no se puede culpar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario. Claro. Y un último punto en este tema es preguntarle, pues si precisamente, Adán, lo que ayer mencionaba, el exgobernador Adán Augusto López mencionaba que él no sospechó desde un principio si no lo hubiera separado del cargo, pero preguntarle, él obviamente cuando lo designó mencionaba que pues lo conocía bien, conocía la trayectoria. En ese sentido en dos sentidos la pregunta es si por un lado lo investigó, sabía quién era, y por otro lado si no lo investigó y le encargó la seguridad del estado que le estaba gobernando, si en los dos aspectos no es grave el asunto, cualquiera de los dos escenarios. Tienen que seguir las investigaciones. No le corresponde a la Presidenta de la República definir quién es culpable o no. La Fiscalía, en este caso del Estado, y si es requerida la Fiscalía General de la República, así se tiene que solicitar, pues tiene que hacer las investigaciones. Y en todo caso, de las investigaciones, pues tienen que surgir los elementos que pudieran orientar a la culpabilidad de una persona o no. Pero todo tiene que tener pruebas. Así es el sistema penal acusatorio en nuestro país. Todo tiene que tener evidencias. No es la subjetividad de alguien que opina que a lo mejor es posible. Tiene que haber una evidencia para poder acusar a una persona, cualquiera que ésta sea. Presuntos delincuentes también. Para poder detener a una persona puede ser en flagrancia porque está cometiendo un delito en ese momento, y si no, pues tiene que haber una investigación con documentación sólida y pruebas científicas incluso de que realmente hay una responsabilidad de una persona o no. ¿Qué tiene que seguir ocurriendo? Investigarse. Claro, sí, bueno, en el sentido también de que pues es uno de los dos caminos que observamos, o fue omisión por no investigar bien o fue complicidad por saber quién era, pero como bien menciona, ya sería la investigación. No, eran dos sentidos pues la pregunta en torno a la investigación que se debe seguir. Por supuesto son quienes, la Fiscalía quien tiene que responder ante esto. Y bueno, saber cuál fue la razón por la que no vino el fiscal. Teníamos algunas preguntas al respecto. Sí, él está viniendo cada mes porque tenemos reunión de seguridad, gabinete de seguridad tenemos diario, conferencia del pueblo tenemos cada 15 días y el fiscal viene cada mes cuando se cierra el mes para poder informar de los resultados. Bien, Presidenta, gracias. En otro tema, la organización Human Rights Watch expone testimonios de personas que han sido detenidas en Estados Unidos en estos centros de detención a donde llevan a personas migrantes. Ellos hablan de la situación terrible que están viviendo por parte de las autoridades de ese país. Hablan incluso del trato que refieren como trato como animales, ellos lo refieren así, en torno a que pues están encadenados y que incluso son obligados, tal cual lo dicen, a comer como si fueran perros. Son tratos pues humillantes y que incluso, bueno, pudiera haber muertes por negligencia. Su gobierno ha pues iniciado una investigación para saber cuál es bueno, nosotros estamos permanentemente con los consulados. Cuando salió lo de que iban a enviar a personas migrantes detenidas a Guantánamo, mandamos una nota diplomática y en el momento que publicaron que estaba este centro de detención, mandamos otra nota diplomática para que cualquier mexicano sea deportado de inmediato y que no tenga que pasar tiempo en este centro de detención.
Conocemos que hay algunos mexicanos en este centro de detención y estamos insistiendo de que sean deportados de inmediato. ¿Ellos han reportado alguna de estas formas de tratos? Está el consulado viendo si hay violaciones a los derechos humanos. Si es así, pues se sigue el protocolo que debe seguirse, pero lo que hemos solicitado es que se deporte de inmediato para poderlo repatriar. Gracias, presidente. Sí. Hasta ahora creo que son 12, ¿verdad? 14 mexicanos internados y se está haciendo todas las gestiones para que sean repatriados de inmediato. Se envió nota diplomática y desde la Embajada de México en Estados Unidos y de los consulados se está insistiendo en que sean integrados a México de la manera más pronta posible. Sí, a ver, vamos por. A ver, inauguración de hospitales. Gracias, presidenta. Marco Antonio Olvera, del periódico digital Hidalgo News y del canal de YouTube México News Board. Buenos días a los funcionarios generales y, por supuesto, a la secretaria de Gobernación. Presidenta, yo quisiera saber, pues a lo mejor no tiene una fecha específica de cuándo podría terminar la construcción de los hospitales que se han venido pues inaugurando y otros que se han venido reparando y otros que, bueno, durante el gobierno de Felipe Calderón se inauguraron muchos, pero utópicos, porque se inauguraban pero no existían, y otros pues nada más se quedaron ahí como la barda allá en Tula de la refinería. Quisiera saber cuál es el proceso de su gobierno para cuando se termine esta estructura de los hospitales y asimismo también ya que quede consolidado el tema de los medicamentos y también ver el tema de la corrupción, que bueno, algunos funcionarios de bajo nivel, no a nivel dirección, pues siguen ejerciendo dentro del IMSS. Le voy a mencionar algunos, por ejemplo, funcionarios del IMSS se siguen otorgando licitaciones a modo, porque mediante una circular interna se ordenó en el instituto adjudicar a ciertas empresas como CBH, especialistas en innovación médica, que se vincula a otras empresas como Vitalmex. También están estas empresas que pertenecen a grupos vinculados a Adrián Cervantes y Samantha Bárcenas y han obtenido las licitaciones a modo al cobijo de la dirección de la administración del IMSS a cargo de Borsalino González y de la unidad de adquisiciones a cargo de Fernando Lorenzana, en conjunto con Susana Cenogre, quienes establecen las condiciones de los contratos, y en ese mismo tenor pues también siguen buscando contratos la empresa Bemasapi, que se adjudicó hace poco con instrumentos y equipos Falcón y Laboratorio Tadeo, pues un jugoso contrato que les dejó nada más y nada menos una ganancia de más de 70 millones de pesos. En ese sentido, presidenta, pues yo veo que usted trabaja pues 18 horas diarias de lunes a domingo, hace un gran esfuerzo por recorrer el país, pues prácticamente está en contacto con la gente de abajo, con la gente del pueblo. Y hay funcionarios que pues siguen con ese ADN pues de no querer dejar el sello de la corrupción en los niveles al interior de los institutos, como en el caso del IMSS, y pues ver cómo quitar ese ADN, presidenta, porque veo que usted trabaja, sube, hace un esfuerzo por liderar el país, defender a la patria con los embates de Trump, y pues a mí se me hace injusto en ese sentido. Pues primero había que investigar, ¿verdad? Sí. Entonces, si nos pasas los datos, pues que investigue la Secretaría Anticorrupción y también pues que el IMSS pueda informar. Correcto. Por ejemplo, en el caso de medicamentos es importante que se conozca cómo es el procedimiento. En el caso de medicamentos, el IMSS ya no licita Birmex. El ISSSTE ya tampoco licita Birmex para medicamentos y material de curación y todo el equipamiento, digamos, cotidiano.
Licita Birmex y tiene un seguimiento permanente de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Por eso a principios de año pues se vio que había una compra que afortunadamente no se consolidó, no se hizo realidad y se paró para evitar que hubiera altos precios de medicamentos. Correcto. Entonces licita Birmex y ya nada más IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar hacen los contratos a los precios y con las empresas de la licitación que hizo Birmex. Eso se llama compra consolidada. Entonces, es muy difícil que en el caso de medicamentos, con la vigilancia que traemos, pues pueda haber algún acto indebido. Siempre están vigilando y cualquier denuncia se atiende de cualquier proveedor o de cualquier persona. En este caso de instrumentación y demás, pues habría que ver en particular lo que estás planteando y que se revise a ver primero si es correcto o no. Raquel Buenrostro pues está haciendo un excelente trabajo, la verdad, y está vigilando en todas las áreas del gobierno que las cosas se hagan bien. Y con el tema de los hospitales, ¿cuándo terminará su gobierno de construir todos los hospitales? 80 hospitales que quedaron pendientes cuando llegó el presidente López Obrador, esos ya están listos y en operación. Uno de los últimos fue el de Ciudad Juárez, del IMSS, que inauguramos hace poco. Ahora hay otros hospitales que inició el presidente López Obrador, o centros de salud, que nosotros estamos terminando, que son los que estamos inaugurando. Ya llevamos por lo menos 16 y van a ser cerca de 8 más entre centros de salud y hospitales, y ya también estamos iniciando la construcción de nuevos hospitales. Esta gira que estamos haciendo de salud ha sido muy importante porque es para el IMSS Bienestar en particular. Y ahí hacemos una valoración, presenta Alejandro Schwartz con los equipos de los estados, centro de salud por centro de salud, hospital por hospital, ¿qué le falta? ¿Qué equipos le falta? ¿Está funcionando el quirófano? ¿No está funcionando el quirófano? ¿Le falta el aire acondicionado? ¿Le falta la lámpara? ¿Le falta un equipo? ¿Le falta otro? Y ahí se determina cuántos recursos se necesita para que esté funcionando al 100%. Y ahí autorizamos la inversión pues, en este mismo año o el próximo año para que todo lo que está en operación en este momento opere al 100%. Y además se presentan los nuevos hospitales o la sustitución de hospitales que ya son muy viejos y que requieren un nuevo hospital. Ese trabajo lo estamos haciendo. Eso requiere hasta ahora una inversión de cerca de 14,000 millones de pesos. Y todavía nos falta la revisión de Yucatán, Ciudad de México y Zacatecas. Entonces, cuando cerremos, pues esa inversión se va a hacer, porque se tiene que hacer, porque no la salud de la gente va primero. Entonces, todo eso lo estamos planeando y definiendo cuándo van a ser las inversiones. En el caso del IMSS, se están haciendo 8 nuevos hospitales y Defensa, Ingenieros Militares, está ayudando de manera muy generosa a que puedan estar a su cargo la construcción de estos hospitales para poder estar lo más pronto posible y con la calidad que caracteriza a los ingenieros militares. El gobierno que usted encabeza, prácticamente le quedan 5 años, ¿quedará consolidado el sistema de salud en México? Porque bueno, ya sé que la derecha pareciera que sí, nos traen como… Vamos a platicar si quieren el próximo martes, hoy nos toca seguridad, pero les vamos a platicar hacia dónde vamos, cuáles son las metas de 2025 que las estamos cumpliendo, cuáles son las metas de 2026 y de 2027 para el Sistema Nacional de Salud Pública. Están muy claras, hay responsables, sabemos cuántos recursos se tienen que destinar y está bien planeado de aquí al 27, porque el objetivo es tener un solo sistema de salud, que si yo soy derechohabiente del ISSSTE, pero resulta que me queda más cerca el hospital del IMSS, pueda ir al hospital del IMSS a atenderme y que haya una cámara de compensación entre el IMSS y el ISSSTE que después vean pues cuánto corresponde de recursos a cada quien. Es una meta muy ambiciosa, pero la vamos a lograr. Y en el tema de seguridad que hoy nos confiere, presidente, yo quisiera preguntarle al secretario Omar Harfuch, ¿cuál es el delito que sigue permeando en México
pues están combatiendo obviamente el secuestro, están combatiendo la extorsión, y en ese tema de la extorsión, pues los que más viven en carne propia, pues son los pequeños comerciantes, los que venden tortillas, los que venden pollo, que reciben llamadas telefónicas y les cobran derecho de piso. Yo quisiera saber cuál es el delito que usted considera que sigue permeando en el país y que obviamente pues nos va a llevar un tiempo o determinado tiempo en combatirlo, secretario. Es justo el delito que usted comenta, el delito de extorsión. Es por eso que en días pasados la Presidenta de la República nos instruyó la Estrategia Nacional Antiextorsión. En eso estamos enfocados, todo el Gabinete de Seguridad estamos trabajando en conjunto con las entidades federativas, principalmente con los 8 estados que concentran la mayor cantidad de extorsión. A la fecha, desde que se presentó aquí en la mañanera, se han detenido a 37 extorsionadores. Principalmente es trabajar en conjunto con las fiscalías locales y las policías estatales. Es lo que estamos haciendo, que ha tenido como resultado ya casi 40 extorsionadores. Hoy en la madrugada se reportaron otras 3 detenciones en Michoacán y ese es el delito en el que estamos trabajando y dándole prioridad ahorita, por supuesto, sin descuidar los otros. ¿Y los estados que están más, digamos, infestados de este delito? Estado de México, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, pero Ciudad de México tiene una unidad sumamente activa en esto, Sinaloa y entre otros. ¿Y cuál es la correlación, digamos, de colaboración entre los gobernadores que tienen a cargo esos estados y, por supuesto, las fiscalías? Porque hay algunas fiscalías que se quedaron de gobiernos anteriores panistas, hay algunos que permanecen años. Por ejemplo, en Hidalgo no hay un fiscal asignado, está, digamos, encargado de despacho. ¿Cómo es esa correlación laboral para combatir la delincuencia que finalmente nos afecta a todos? No, nosotros, como lo hemos mencionado, el cuarto eje de la estrategia de seguridad implementada en este gobierno, el cuarto eje es la coordinación, no solo la coordinación entre las instituciones del gabinete, que eso pues es obvio que es muy cercana y muy estrecha, pero aumentar la coordinación con las entidades federativas y no solo la coordinación, sino la implementación de operativos en conjunto. Principalmente en este delito de extorsión, trabajamos muy bien con las fiscalías que principalmente tienen este delito. Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, tenemos prácticamente detenciones todos los días. Ok, gracias. Y una última pregunta, Presidenta, si me lo permite, por favor. No llevo ni 10 minutos. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa pues tiene obviamente ahí su personal. Hay 57 magistrados que han puesto un amparo, pues como para que no se vayan. En ese sentido, pues pareciera que los puestos o los cargos que tienen pues son como hereditarios, no quieren dejarlos. Hay un amparo, no le voy a mencionar uno únicamente, es el tema de una magistrada que se resiste a mantener sus privilegios y lleva el nombre de Berta Orozco Márquez, que es magistrada de la segunda sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y además es secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores. Pues mañosamente trabaja en los dos lados, mañosamente tiene ahí su puesto y ahora quiere elegirse otra vez como líder sindical de la Cámara de Senadores. Presidenta, ¿qué opinión le merece que estos gentes, personas, se amparen? Es como si usted se amparara, que yo no lo creo, cuando termine su sexenio se amparara para que siguiera siendo presidenta de la República. Eso sería absurdo. Y eso le está pasando a esta gente que está al interior de estas dependencias. Sí, tiene que haber cambio siempre, tiene que haber renovación en todas las instituciones. Entonces ya hablaremos del Tribunal de Justicia Administrativa. Ok, muchas gracias, buen día. Alma. Sí. Presidenta, bueno, quisiera saber si como parte de los informes que le entregan los consulados, en el caso de los detenidos en Alcatraz,
¿Hay denuncias específicas sobre derechos humanos o el Gobierno de México pretende presentar casos así? Sí, en caso de, por ejemplo, como lo explicó aquí el canciller el otro día, en un caso de una redada, un connacional, un compatriota, mientras estaba la redada cayó de un lugar y falleció. Directamente el consulado no presenta las denuncias, sino se apoya en estos casos de organizaciones de abogados y se apoya a las familias. Entonces, en ese caso se apoyó a la familia y hay una denuncia presentada. Caso de violación a derechos humanos, en ese caso sí. Y se está revisando, informaríamos con la Cancillería si ya hay presentadas denuncias o no por violación a derechos humanos. Lo que sí estamos insistiendo es que en cuanto sean detenidos, sean repatriados de inmediato. Es que no en todos los casos, o por lo menos se ha dicho que no todas las detenciones que se han dado específicamente sean inmigrantes. A veces hay gente que está siendo detenida de manera, bueno, todos de manera arbitraria, pero algunos que ya tenían arraigo ahí en Estados Unidos. Sí, la persona que es detenida puede elegir si quiere su repatriación de inmediato con apoyo consular, evidentemente, o con un abogado que ellos elijan. Si va a solicitar permanecer en Estados Unidos o es repatriado de acuerdo con como lo decida. Las personas que tienen menos tiempo tienen menos posibilidades de que su caso sea favorable. Las personas que llevan más tiempo tienen más posibilidades, de acuerdo a las leyes de Estados Unidos. Entonces, eso está por ley y se les apoya con apoyo consular en todo lo que requieran. E insistimos en que sean repatriados lo más pronto posible, si es que así lo deciden ellos, obviamente. Por otro lado, el presidente Boric anunció que tanto usted, los mandatarios de México, Honduras, Reino Unido, Canadá, Sudáfrica, Dinamarca y Australia decidieron unirse a la Alianza Internacional en Defensa de la Democracia. Incluso confirma que los líderes de todos estos países estarán presentes en la próxima reunión del grupo que se celebrará en septiembre en Nueva York, como parte del periodo, en el marco del periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU. ¿Está confirmado, Presidenta? Me habló el presidente Boric hace, pues no recuerdo, debe haber sido como mes y medio, algo así, para invitarme a esta reunión que tuvieron el día de ayer, en la que participó el presidente de España, de Brasil, Colombia, Uruguay, creo, ¿no? Y el propio presidente Boric. En esta, pues, digamos, cumbre o alianza por la democracia. Le planteé que, pues, obviamente estamos de acuerdo en siempre luchar por la democracia en todos nuestros países, pero que pues no podía asistir en esta ocasión. Y bueno, todavía no decido si voy a ir a la sesión de Naciones Unidas en Nueva York. ¿Pero se sumaría este llamado en defensa de la democracia también? Pues sí, por la democracia en todos los países, es como parte de la política exterior de México siempre. Gracias. Y la última pregunta que tengo es, en agosto ya es lo de la renegociación, en agosto, septiembre inicia la renegociación del TEMEC, ¿no? Ya Estados Unidos lo está formalmente planteando. En septiembre se abren las mesas de consulta. Ya Estados Unidos lo está haciendo, dando como un hecho que va a haber renegociación. ¿Ustedes qué están planteando? Ya estamos muy cerca. Pero formalmente es una revisión que inicia en septiembre, así está escrito. Recuerden que el tratado es ley, no es solamente un acuerdo, es ley. Claro que los países en su relación pues pueden definir algunas características. Entonces, esta semana va otra vez un equipo para allá a Washington y vamos a seguir informando. Recientemente publicamos en el periódico que son las transnacionales. Hay que reconocer que quien declaró esto, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo que era muy importante que se mantuviera
Eso es pues, importante, ¿no? No solamente si se renegocia, se revisa o en qué parte se renegocia o revisa, sino que era muy importante. Dijo, el 75% del comercio que tenemos con México y Canadá está dentro del TEMEC y es muy importante que se mantenga. Y de hecho, quería comentarle, recientemente publicamos que las más beneficiadas con el TEMEC son efectivamente las transnacionales. Entonces, yo creo que… Sí, pues, a ver, la mayoría de las empresas que exportan de México a Estados Unidos son empresas de capital estadounidense. Muchas de ellas están en México desde mucho antes del primer tratado comercial, principalmente las automotrices, aunque no solo. Ford tiene 80 años o más en México y General Motors pues tiene también muchísimos años, mucho antes del tratado comercial, y son de capital estadounidense y son al exportar pues quienes se benefician, digamos que obtienen más ganancias pues que lo que se les queda a los trabajadores de aquí. Lo cierto es que México hoy tiene, antes se decía que México era competitivo porque tenía mano de obra barata. Lo cierto es que México hoy es muy competitivo en términos de la mano de obra por su capacitación. El presidente de Ford o el CEO de Ford con el que hablé hace algún tiempo me dijo que la fábrica de mayor productividad que tiene en todo el mundo está en México, que no se compara con ninguna otra empresa en ningún lugar del mundo. Entonces, la productividad de los trabajadores mexicanos es enorme, porque somos un pueblo trabajador. Entonces, siempre lo hemos dicho, el tratado nos beneficia. Hoy el presidente Trump pues tiene una política distinta de mayor proteccionismo, pero de todas maneras, incluso en ese marco, el tratado es fundamental, porque no todo se puede ir a fabricar a Estados Unidos. ¿Va otra vez a Washington el secretario de Economía o quién va como parte? Pues todavía no definimos, están en comunicación permanente y sea los subsecretarios o el secretario, pues ya lo estaremos informando. Gracias. Pero por lo pronto los subsecretarios. A ver aquí Nancy y luego vamos para acá. Mientras no sea ¿de qué fue la última vez? De ovnis. ¿Cómo se llamaba aquel programa? Bueno, era de mi época. Un mundo nos vigila. Sí. Buenos días, Presidenta. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, preguntar si el secretario de Seguridad, García Harfuch, pudiera precisar el tema del huachicol, sobre todo la parte que tiene que ver con los ferrotanques. Nosotros sabemos, y es lo que le planteábamos la semana pasada, que habría líneas de investigación en torno a que empresas como la de Rufo Apple, exgobernador panista, esta empresa Ingemar, pues habría almacenado en ferrotanques el combustible, porque no tienen instalaciones para almacenamiento. Si eso ya se confirmaría que sería un modus operandi y cómo se atendería en temas de seguridad, pues por el riesgo que implica. Sí, la empresa que usted menciona es parte de una investigación, sí está en carpetas de investigación. Como saben, en los últimos recientes aseguramientos hechos por la Secretaría de la Defensa, la FGR y Secretaría de Seguridad, también Marina, por supuesto, esa es una de las empresas que está en investigación y ahí sí solicitaríamos que nos dieran un tiempo para poder informar de manera correcta. Todas las empresas de cada aseguramiento que se ha hecho, se han obtenido o iniciado carpetas nuevas de investigación y se han obtenido cateos y órdenes de aprehensión también, como en la primera acción que mencionamos en la zona centro del país. Primero hubo aseguramientos sin detenidos y posteriormente, gracias a la información recabada en estos aseguramientos, en las entrevistas realizadas, se obtienen órdenes de aprehensión. Este es el caso de estos casos también. Pero ¿se confirmaría que hay un modus operandi de que estén almacenando en ferrotanques? Sí. ¿Y ahí cómo se atendería el tema de seguridad? Bueno, asegurándolos, pero también deteniendo a las personas que cometan estos ilícitos. Gracias. En otro tema, Presidenta, también preguntarle sobre este
caso de una supuesta compra que iba a hacer Petróleos Mexicanos de la terminal Servitux en Tuxpan, Veracruz. En este caso, pues se encontró que Pemex, quien estaba haciendo la compra, era el capitán Eduardo Padilla Yebra. Él no tenía facultades para hacer esta adquisición de esa terminal Servitur, y pues Petróleos Mexicanos decidió cancelar la compra. ¿Si hay algún avance en la investigación? Pues más que investigación se decidió suspender. Es muy importante porque Petróleos Mexicanos, digamos, todo el sistema de hidrocarburos en el país requiere más almacenamiento. Es una de las áreas estratégicas del área de logística de Pemex. Entonces se requiere más almacenamiento y en ese marco se había planteado la posibilidad de este almacenamiento en Tuxpan. Cuando llega la nueva administración de Petróleos decide no seguir con esta compra y se están buscando otras opciones. Entonces, pero hasta ahí no había habido pues ningún contrato, ni mucho menos ya formal para su compra o su adquisición. Pero entonces no se está investigando particularmente si hubo alguna irregularidad. Pues porque no, digamos, no se consolidó es como en el caso de los medicamentos que hemos contado, no hay daño patrimonial. Entonces se puede hacer una investigación, pero al no haber daño patrimonial, pues en todo caso se investiga si había algo que no era correcto o no. Entonces más bien fue una decisión del área de logística no seguir con este contrato. También relacionado con Pemex, sabemos que actualmente Petróleos Mexicanos está negociando con el sindicato petrolero el tema del contrato colectivo de trabajo. En ese sentido, pues tenemos conocimiento de que no solo se está pidiendo el aumento al salario y las prestaciones, sino también que Pemex se haga cargo de las pensiones. Esto porque hay un tema con 30,000 trabajadores sindicalizados cuyas pensiones fueron trasladadas sin su consentimiento, es decir, de forma arbitraria al cierre del sexenio, más bien al principio del sexenio de Enrique Peña Nieto, a la Afore Banorte, y ellos lo que quieren es que Pemex se haga cargo de este tema. Sabemos también que habría un pasivo de 40,000 millones de pesos relacionado con este asunto. Preguntarle cómo van esas negociaciones, si le ha comentado algo el director. Sí, me han comentado. Yo esperaría que pues siguieran las negociaciones con el sindicato. Y ahí está la mesa abierta, está la mesa de diálogo abierta. Las pensiones de Pemex en un año se pagan de pensiones de Pemex cerca de 90,000 millones de pesos. Estamos revisando incluso las pensiones más altas, ahí les vamos a dar algunas sorpresas, porque hay pensiones muy exageradas que se están pagando. Ya cuando venga Pemex ya que me informen. Y se va. Les adelanto para que sí, y es de personal de confianza principalmente. ¿Se van a cancelar? Se están revisando porque pues no puede ser que una persona tenga estas pensiones millonarias, ¿no? Claro, también hay otras pensiones, por ejemplo, en el Banco de México, donde Ernesto Zedillo tiene su pensión vitalicia. Sí, también, varios, sí. Ojalá el Banco de México también revisara. Sí. Presidenta, en otro tema, la semana pasada un grupo de científicos presentó un informe sobre 210 plaguicidas altamente tóxicos. Ellos indican que de estos 171 están prohibidos en otros países, sin embargo en México todavía siguen pues vigentes sus licencias por parte de la COFEPRIS. De ese total, de los 210 plaguicidas, 67 tienen una muy alta toxicidad, 45 causan cáncer, 42 impactan en la reproducción humana y animal, es decir, que vuelven estériles a los individuos que son afectados por los mismos. Usted había adelantado que se iba a hacer un decreto para prohibir. Están trabajando, creo que ya está listo, no sé, a ver si Julio nos dice en qué fecha se publica, porque participa Agricultura, COFEPRIS y Economía, para poder pues ya prohibir su distribución. Muchos de ellos están prohibidos por la FDA en Estados Unidos y aquí no se habían prohibido. Entonces ya son varios. En la última reunión me dijeron que iban muy avanzados y debe de estar por salir ya la publicación.
¿Y se tomarán en cuenta estos datos Sí, científicos? por supuesto, muchos de ellos coinciden, lo que dijeron los científicos con lo que ya se está haciendo. Si fuera una menor cantidad de plaguicidas los que se estarían prohibiendo, ¿se podría revisar ampliamente Sí, por esta lista? supuesto, COFEPRIS tiene que revisarlo con Agricultura. Finalmente, Presidenta, quedó pendiente también el tema de las extradiciones, preguntar si se pudo revisar el asunto de que México está extraditando narcotraficantes a Estados Unidos y allá se generan pactos de impunidad como el que recién ocurrió con Ovidio Guzmán López el domingo en la conferencia que dieron el Gabinete de Seguridad desde Sinaloa, pues se hablaba del número creciente de homicidios justamente después del secuestro del Mayo Zambada, que deriva de ese mismo acuerdo con Ovidio Guzmán y con los Chapitos por parte del gobierno estadounidense. Y también se daba cuenta o se recordaba que 10 efectivos militares pues murieron en ese operativo para detener a Ovidio, es decir, a México siempre le cuestan vidas humanas. Entonces sí se pudo revisar el tema de las extradiciones. Sí. ¿Quieres comentar algo? Sí, tal cual como usted lo menciona, el domingo en Sinaloa recordamos que Ovidio fue capturado debido a un operativo 100% por autoridades mexicanas, específicamente del Ejército Mexicano, donde perdieron la vida 10 elementos de fuerzas especiales. Está confirmado que Ovidio no está libre, que sigue bajo custodia, que sigue en prisión, pero tal como se mencionó, fue detenido por autoridades mexicanas y entregado a Estados Unidos bajo tratado de extradición. Es decir, ¿Ovidio sigue en una prisión pero de menor seguridad o por qué se habló de un traslado? No tenemos conocimiento si es de menor seguridad, lo que sí tenemos confirmado hasta el día de ayer es que está bajo custodia, que está en prisión y que continúa detenido. Y en el caso de las extradiciones en general, ¿se revisará que México pues ya mejor juzgue a las personas aquí? Es que los delitos por los que se extraditan son delitos que son cometidos en Estados Unidos o en perjuicio de Estados Unidos. Eso no quiere decir que aquí no tengan delitos pendientes. Ovidio también tiene orden de aprehensión aquí en México. Los objetivos que mencionamos ayer en Sinaloa, que tienen orden de aprehensión también, con fines de extradición, también tienen órdenes de aprehensión por delitos aquí en México. Gracias. Gracias, Presidenta. Disculpen, ¿me repite? Es extradición. No sería repatriación. Después tendríamos que solicitar nosotros ahora una extradición y depende para que pueda ser juzgado aquí, así es. Pues primero hay que ver cómo culmina el proceso que está llevando a cabo en Estados Unidos, porque repito, no está libre, está detenido. El acuerdo en ningún momento se habla de una liberación de Ovidio, él está detenido. Si bien ha tomado un criterio de oportunidad en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, no quiere decir que esté libre o que haya indicios de que vaya a salir libre pronto. Al momento no lo tenemos. ¿No puede afectar si solicitan una extradición? ¿Cómo? Si tiene un criterio de oportunidad o está en un programa de testigos, ¿se puede solicitar la extradición? Son dos cosas distintas. El gobierno de México en un tratado de extradición, él ya se fue a Estados Unidos para enfrentar los cargos que está allá. Tiene que culminar ese proceso primero. Secretario, ¿con el acuerdo del Minilic, el asesino del periodista Javier Valdés, qué información tiene? Porque es un segundo acuerdo. ¿Volvió a delinquir dentro de Estados Unidos? Primero, también autoridades mexicanas detuvieron a su papá, a Dámaso. Después de la detención hecha por autoridades mexicanas, este sujeto, su hijo, se entrega en Estados Unidos, hace un acuerdo, delinque allá, trafica fentanilo, lo vuelven a detener, está detenido, es lo que sabemos, que continúa detenido. De algún nuevo acuerdo o algo no se tiene conocimiento que está detenido y que está en prisión. Gracias. Gracias, Presidenta. Con su servidor Carlos Pozos de LM Noticias, Lor Molécula. Inicio con mi primera pregunta. En Coahuila, 15 millones de litros de combustible ilegal da inicio a una nueva etapa de lucha contra el robo y contrabando de combustible. Ya no es huachicoleo, porque el huachicoleo se pincha un ducto y pues se pone ahí mangueras. Esto es robo y contrabando de combustible, Presidenta.
Son señaladas las empresas, como decía mi compañera, como Lambucar, Ingermar, Bel Air Foods e Industriales Fundentes. Se sabe que los contenedores portaban sellos de Lombocar, empresa registrada en Houston, Texas. Las investigaciones periodísticas revelan que los socios de Ingermar incluyen al exgobernador panista Ernesto Rufo Apple. Es conocido, Presidenta, que el exgobernador Rufo Apple pasaba sus cumpleaños en Tamaulipas. Me pide el pueblo, Presidenta, que le pregunte, ¿los 15 millones de litros de combustible ilegal en Coahuila destapan una arquitectura política que dio forma a una estructura de poder con apariencia de legalidad? Y estos mismos 15 millones de litros de combustible sacan a la luz pública que el estado de Tamaulipas en tiempos de Francisco Cabeza de Vaca se haya convertido en el epicentro del robo del combustible en nuestro país. Pues ahí están las investigaciones, como bien dijo el secretario. Tienen que haber pruebas como en todos los casos, pero las investigaciones siguen. Bien. Segunda pregunta, Presidenta. El pueblo me pide que le diga que si usted sabía que la Universidad de Estudios Superiores de Aztlán fue creada y fundada por Eduardo León Trawis. Él es el militar acusado de proteger a una red criminal que robó 34.771 millones de pesos de combustible de los ductos de petróleos mexicanos durante el último gobierno emergido de las filas del PRI y hoy se encuentra prófugo en Canadá. Esta información me la compartieron los amigos del portal Cobertura 360MX, en donde revelan que Trawis fue el jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México, quien hizo personalmente los trámites para construir ese negocio educativo de la universidad. Cabe señalar que Eduardo León Trawis fue designado por la Secretaría de la Defensa Nacional en el 2013 como gerente de los servicios de seguridad física de Pemex y su principal tarea era erradicar el incipiente robo de combustibles de los ductos de Pemex que tenía el crimen organizado en Puebla, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Estado de México, Querétaro, Ciudad de México y Guanajuato. Le pregunto, Presidenta, ¿el gobierno de México no ha extraditado de Canadá a Eduardo León Trawis, el encargado de la vigilancia de los ductos de petróleos mexicanos en el gobierno de Enrique Peña Nieto? Cuando la misma empresa del Estado ha documentado que le robaron 34,000 millones de pesos en combustibles durante 2013 y 2018. Además, se sabe por documentos de la Sedena que fue investigado por ayudar a una red, incluso le bloquearon una cuenta bancaria en su universidad que, pues aunque no se crea, estaba aquí atrás de Palacio Nacional. Presidenta, este mal elemento de las fuerzas castrenses mexicanas será extraditado. La vez anterior el fiscal general de la República contestó al respecto. Vamos a solicitarle al doctor Gertz que nos actualice la información. Ellos tienen un proceso de extradición vigente y pediremos a la Fiscalía que informe. Pero sí cuenta con orden de aprehensión, tal cual usted lo mencionó. Ahorita que está usted al uso del micrófono, ¿podría decirme, hoy se cumplen 2 meses y días, qué avances se tiene sobre el caso del asesinato de los 2 funcionarios del gobierno de la Ciudad de México en Tlalpan? Estamos trabajando de manera coordinada con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con la Policía de la Ciudad de México y por supuesto vamos a tener resultados y se los vamos a informar. ¿Pero avances? No podríamos dar avances en una investigación tan delicada. Gracias, secretario. Finalmente, Presidenta, el pueblo me pide que le pregunte, sin vueltas ni rodeos, ¿cómo es posible que Grupo Salinas, con una deuda de 74,000 millones de pesos al SAT, continúe recibiendo contratos de su empresa
Taipon Offshore, sabiendo que es deudor de impuestos y estos contratos son otorgados por PEP, Petróleo y Energía y Exploración, a cargo de Ángel Cid Murguía. ¿Qué criterios tiene este funcionario para darle estos contratos millonarios a esta empresa de Ricardo Salinas cuando pues es deudor de impuestos a todos los mexicanos? Vamos a ver si está el contrato. Vamos a preguntar a Pemex. Muchas gracias. Eso es todo. Cerramos. Sobre los aviones con Estados Unidos, se va a abrir una mesa con ellos. Dieron un mes para esto. Ayer tuvo reunión el secretario Jesús con las aerolíneas y se va a seguir trabajando con relaciones exteriores. Se va a resolver. ¿El respaldo ayer a las sanciones por parte del gobierno? Ellos están pidiendo una serie de puntos muy particulares y se está viendo si son atendibles o, en su caso, hacer una propuesta alternativa. Entonces, se está atendiendo. ¿Qué piden, presidente? Si quieren, les informamos ya con todo detalle una vez que tengamos el… Pero son atendibles algunas y otras ya están atendidas, digamos, en el propio AIFA. Entonces, creemos que no va a haber problema. ¿En la Ciudad de México? No necesariamente, más bien son temas particulares y con gusto los informamos una vez que se haya tenido la mesa. Bueno, yo creo que… A ver, aquí la compañera… Buenos días, Presidenta. Jennifer Barba, de México Comunica. Presidenta, ¿tiene alguna opinión sobre el viaje de vacaciones de Alejandro Moreno a Europa en un contexto donde muchos mexicanos enfrentan dificultades económicas? ¿Cree que este tipo de actos No me meto en eso. Que lo evalúe el pueblo. Que lo diga el pueblo. Sí. Presidenta, circuló un video la semana pasada donde un policía estatal aparece viendo películas de Netflix dentro de una patrulla de alta tecnología en Jalisco, cuyo arrendamiento cuesta 2 millones de pesos al año. ¿Realmente este tipo de gastos benefician al tema de seguridad pública? Porque el gobernador de Jalisco, Pablo Lemos, presume como tecnología de punta. En los hechos no parece estar mejorando la seguridad ni el uso de recursos. ¿Se evaluará la eficiencia de estos contratos millonarios a sobreprecio que ningún otro gobierno había hecho? Pues si fueron adquiridos con recursos federales, pues tiene que revisarse. Si fueron adquiridos con recursos que tienen que ver con el Sistema Nacional de Seguridad, ¿cómo es? El Sistema Ejecutivo de Seguridad. Ahora la ley, si se utilizaron estos recursos, ahora la ley es mucho más estricta en la revisión de los recursos que van a los estados o a los municipios. Y si no, pues las propias autoridades de Jalisco tienen que evaluarlo. Gracias, Presidenta. Nuevamente se cuestiona a la alcaldesa de Ensenada, Claudia Agaton, por solicitar un préstamo exprés para pagar el servicio de camiones de basura rentados, sin que haya mejorado el servicio. Además, es el municipio que más gasta en patrullas en todo el estado, con contratos sin licitación que dejan dudas sobre si el beneficio es para una empresa o para ella misma. Ya fue señalada aquí por presuntamente formar parte de una empresa de grúas. ¿Se va a investigar a fondo si hay actos de corrupción detrás de estos contratos que no mejoran la seguridad ni los servicios? Repito, hay instancias que revisan. La propia Secretaría Anticorrupción, de Buen Gobierno, de la Función Pública, no sé cómo se llame en Baja California, y si son recursos federales, desde la Secretaría Anticorrupción hasta la Auditoría Superior de la Federación. Hay instancias que revisan eso. Gracias, presidente. Ya por último, ante la postura militarista que algunos sectores en Estados Unidos promueven para intervenir en México, ¿qué acciones concretas está tomando su gobierno para fortalecer la cooperación y el diálogo bilateral en materia de seguridad sin poner en riesgo la soberanía nacional? Y pues si este tema se va a tratar en la renegociación del TEMEC. Lo hemos tratado muchas veces, personalmente con el presidente Trump, el secretario de Relaciones Exteriores, con el secretario Rubio. Aquí pues se ve desde la Embajada de Estados Unidos hasta pues toda la relación que se tiene y la colaboración permanente con el Comando Norte, en el caso de las Fuerzas Armadas. Hay colaboración, hay coordinación, pero pues nunca vamos a aceptar que se viole nuestra soberanía. Así de sencillo.
Muchas gracias, presidenta. Cerramos. Gracias. Nos vemos mañana. Buenos días a todas y a todos. Que pasen un buen día.